compartir este tema con ustedes. Es un tema para la iglesia, es un tema para cada uno de nosotros que hoy estamos aquí, y también para aquellas personas que nos están viendo a través de YouTube, de Facebook, o nos están escuchando en algún lugar del mundo. Creemos que los planes de Dios son buenos, son maravillosos. Creemos que cada uno de nosotros, ¿verdad? Fuimos creados en la eternidad, estábamos en la mente y en el corazón de Dios para vivir en un tiempo como este, amén, para poder conocerle en un tiempo como este y para cumplir sus propósitos mientras estamos vivos. Así es que el tema de esta mañana es el lugar más seguro. Diga conmigo, el lugar más seguro. ¿De qué se trata o por qué el Señor me dirigió a poner este título? Porque creemos que el lugar más seguro para estar es en la presencia del Señor. Creemos que cuando venimos a Jesús, Jesús no nos rechaza, Jesús no nos condena, Jesús no nos critica, Él no nos desprecia. Jesús siempre abre sus brazos y su corazón para recibirnos. Jesús ofreció a la gente un lugar seguro. La gente venía a Jesús, personas pecadoras. A Jesús venían los enfermos, venían los ciegos, venían los endemoniados, venían aquellas personas que necesitaban un milagro en sus vidas, y Jesús nunca los rechazaba. Cuando la gente estaba herida, desanimada, cuando la gente se sentía impotente, ellos venían a Jesús. Y esto es lo que Jesús quiere para su iglesia. Jesús quiere que nosotros le ofrezcamos a la gente un lugar seguro. La iglesia de Cristo no está aquí para señalar los pecados de la gente. La iglesia de Cristo no está aquí para condenar a la gente. La iglesia de Cristo está aquí para restaurar el corazón y la vida de la gente. Ya Jesús no está con nosotros físicamente, pero cuando leemos la Escritura y miramos, ¿verdad? Cuando Jesús caminaba por las calles polvorientas de Jerusalén, de Israel, dice la palabra del Señor, y esto es poderoso, dice que Jesús caminaba por las ciudades y por las aldeas enseñando y predicando el Evangelio. Y dice la palabra que Jesús sanaba toda dolencia. Jesús sabía que la necesidad estaba por todas partes. Y aunque ahora Jesús ya no está físicamente con nosotros, el Espíritu de Dios ha sido depositado en el corazón y en la vida de sus hijos, de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, que tiene que moverse en la misma dimensión, en la misma compasión y en el mismo amor que lo hizo Jesucristo. Esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. ¿Cuál es la definición de un lugar seguro? Escuche, un lugar seguro es un lugar de refugio, es un lugar de protección, es un lugar de seguridad. Quiero que diga esto conmigo, por favor. Diga, la iglesia debe convertirse en un lugar seguro, en donde gente herida, impotente y desesperada pueda venir. A ver, ¿cuántos creen que este lugar tiene que ser un lugar seguro para la gente? ¿Verdad? Aquí todos son bienvenidos. Y escuchen, nosotros no estamos aquí en esta tierra para condenar a la gente. No estamos aquí como iglesia para señalar los errores de la gente. Estamos aquí para mostrar misericordia. La razón por qué usted y yo estamos aquí en esta mañana es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Verdad que sí? Así es que la iglesia tiene que convertirse en un lugar seguro, ¿verdad? Para que aquí en este lugar la gente que viene herida, la gente que se siente impotente o desesperada pueda encontrar esperanza para su vida. Quiero que abra su Biblia. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Evangelio de San Juan, capítulo 8. Abra su Biblia, por favor. Vamos a leer una historia. Y vamos a aprender dos cosas muy importantes en esta mañana que van a marcar nuestro corazón. De hoy en adelante, usted y yo vamos a ver a la gente de una manera diferente. Amén. Vamos a ver a la gente como Dios mira a la gente. Así es que en San Juan capítulo 8 hay una historia. Vamos a leer del versículo 1 al 11. ¿Ya están ahí?
Y dice la palabra, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. A ver, ¿dónde estaba Jesús? No, ¿dónde estaba Jesús? Diga, estaba en el templo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba enseñando la palabra. Amén. Pero mire lo que dice el versículo que sigue. Versículo 3. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, dígalo conmigo fuerte, diga, acusados por su conciencia. Una vez más, diga, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Una vez más, diga, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Cuando leemos esta historia, hermanos, encontramos a Jesús mostrando misericordia. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo para proveer un lugar seguro a la gente que venía a él? Bueno, Jesús mostró dos actitudes que proveyeron un lugar seguro a la gente. Quiero que lo lea conmigo y vamos a estudiar juntos esta palabra. Diga conmigo, la primera actitud que Jesús mostró, diga, fue compasión. Lo podemos decir fuerte, diga compasión. Leamos el verso 10 y 11. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué maravillosa actitud de nuestro Señor. Esa debe de ser la actitud de los hijos de Dios. ¿Verdad que es más fácil condenar a la gente? ¿Verdad que es más fácil molestarnos, enojarnos por la maldad, por el pecado de la gente? Pero la actitud de la iglesia tiene que ser la misma que tuvo Cristo. El que tenía la autoridad para condenarla. El que no había pecado, dice la Escritura, porque Él era justo. El que tenía el poder para señalarla, para condenarla, no la condenó. Por eso miramos en esta definición de compasión, mire lo que significa la compasión. La compasión es un sentimiento íntimamente ligado con la demostración del amor. Diga conmigo, con la demostración del amor. Diga conmigo, acompañado de un deseo vehemente de ayudar. En otras palabras, cuando una persona tiene compasión, ¿verdad? La persona que tiene compasión puede ver más allá del comportamiento de las personas. Puede ver la necesidad que está en el corazón de la gente, porque dicho sea de paso, la gente se comporta de cierta manera por la necesidad que hay en el corazón de ellos. La razón por qué debemos ser compasivos y misericordiosos es porque Dios ha sido compasivo y misericordioso con nosotros. Escuche, Dios nos ha perdonado a nosotros. Lo que movió a Jesús venir a este mundo fue la compasión. Él miró la necesidad que estaba dentro de nosotros, miró la condición en la que estábamos. Y en vez de condenarnos,
Él decidió venir a morir por nosotros. Él decidió morir por nuestros pecados. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, hermanos. Porque antes de señalar los errores de otra persona, tenemos que ver los nuestros. Jesús dijo que antes de poder sacarle la astilla a tu hermano, ¿verdad? De su ojo, tenemos que sacar la astilla, la viga que está en nuestro ojo. Todos somos pecadores, todos hemos fallado. Todos hemos ofendido a Dios. Todos merecíamos el castigo de Dios. ¿Verdad que todos hemos fallado? ¿Verdad que todos hemos pecado? ¿Verdad que todos hemos ofendido a Dios? Por eso, mire, lea conmigo los versículos del 7 al 9. Dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, dígalo conmigo, diga, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Quiero que miremos esta escena porque es una escena muy interesante. Dice la palabra del Señor que Jesús estaba en el templo, Él estaba enseñando la palabra del Señor, y de repente entra un grupo de personas a interrumpir las enseñanzas y le avientan una mujer que, según ellos, la habían encontrado en el acto mismo del adulterio. Y era cierto, en el Antiguo Testamento Moisés había escrito que toda persona que se encontrara en el acto del adulterio tenía que morir. Estaba bajo condenación, o sea, había una condena de muerte sobre esa persona. Pero lo interesante es que no trajeron al hombre que estaba con ella. O sea, le trajeron a la mujer, y leemos en el versículo 6 que las intenciones de estos religiosos era encontrar culpa en el Señor Jesús para condenar a Jesús. Pero dice la palabra que Jesús se quedó callado. Dice la palabra que Jesús ni siquiera miró a la mujer, sino que se arrodilló y comenzó a escribir. La Biblia no dice que Jesús escribió. Es el único lugar donde la Biblia dice que Jesús escribió algo. Pero Jesús no escribió los evangelios. No hay ningún escrito que nos muestre que Jesús haya dejado algo, ¿verdad?, escrito. Pero dice que comenzó a escribir. Y cuando ellos insistían en preguntarle, dice que Jesús se paró y se les quedó mirando a los ojos y le dijo: el que esté libre de pecado, que la mate. El que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y dice la Escritura que desde el más viejo hasta el más joven. Dice que los viejos se fueron primero. Sí, porque ya tenían más años, habían pecado más. Porque mientras más viejos somos, ¿verdad?, más trayectoria tenemos en la vida. Dice que fueron conviccionados por la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que, antes de criticar a alguien, tenemos que asegurarnos que nuestro corazón está limpio. Porque si Jesús, siendo santo y puro, no condenó a la gente, nosotros tampoco debiéramos condenar a la gente. Dios no nos tiene en esta tierra para condenar a la gente. No nos tiene en esta tierra para señalar los errores de la gente. Dios tiene a la iglesia en este tiempo y en esta tierra para que la iglesia sea la extensión del corazón de Dios en esta tierra. Que la iglesia pueda restaurar el corazón de aquellos que tienen necesidades. Que en vez de estar condenando a la gente, oremos por la gente y salgamos de nuestra zona de comodidad, para que así como lo hacía Jesús, también nosotros lo hagamos y vayamos donde está la necesidad. Yo les decía a los hermanos en la mañana que una de las cosas que necesitamos, hermanos, la ayuda de Dios para entender es que, recuerde esto, por favor, Jesús ya no está aquí físicamente. Pero la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Esto quiere decir que Dios quiere moverse a través de su cuerpo, de su iglesia. Dios quiere ver
la necesidad de la gente a través de nuestros ojos. Dios quiere bendecir el corazón y la vida de la gente a través de nuestras palabras, de nuestra boca. Dios quiere que nosotros, la iglesia, sintamos la angustia y el dolor que sienten aquellos que están desesperados, que no saben qué hacer con su vida. Dios quiere que la iglesia extienda sus manos, no para señalar, sino para restaurar y para levantar a los que están caídos. Escuche, este lugar se tiene que convertir en un lugar seguro, donde las personas no se sienten condenadas, no se sienten señaladas. Porque ¿verdad que todos necesitamos la ayuda de Dios? ¿Verdad que no estamos aquí porque ya somos perfectos? No, estamos aquí porque necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que Dios restaure nuestras vidas constantemente. ¿Por qué? Porque somos personas imperfectas. El único que tenía el poder y el derecho para condenar a la mujer tuvo compasión de ella. Por eso dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 3, versículos del 8 al 9. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Dígalo conmigo, diga compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Dígalo conmigo fuerte, diga no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, grítelo, diga bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados ¿para qué? Para que heredaseis bendición. Esta tiene que ser la actitud de la iglesia. ¿Alguna vez usted ha criticado a alguien? ¿Verdad que hemos a veces condenado, criticado la vida de la gente, el comportamiento de la gente? Y a veces el comportamiento de nuestra propia familia. A veces no podemos ver más allá de la necesidad de la gente. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que ser compasivos, misericordiosos, amigables, dice la palabra, no devolviendo mal por mal. ¿Conoce a cristianos que todavía tienen esa mentalidad y ese lenguaje que dice que el que me la hace me la paga? Algunos dicen yo soy manso, pero no soy menso, pastor. Cuando miramos el amor de Cristo, cuando miramos lo que Cristo hizo por nosotros al morir en la cruz, hermanos, por nuestros pecados, eso nos tiene que impulsar a compartir este amor con la gente. Dice la palabra en 1 de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y dígalo conmigo y diga, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó a nosotros. Nosotros no queríamos nada con Dios. ¿Verdad que no queríamos nada con Dios? ¿Verdad que nosotros le dimos la espalda a Dios? Pero dice la palabra que en esto se muestra el amor de Dios, ¿verdad? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Y nos amó, escuche, cuando no lo merecíamos. Nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no queríamos nada con Dios, cuando nos invitaban a la iglesia y no queríamos nada con la iglesia ni con los cristianos. No se haga. A ver, ¿cuántos se recuerdan de eso? Yo me acuerdo, José se escondía de mí. ¿Verdad que no queríamos nada? Queríamos seguir adelante con nuestro estilo de vida, con nuestros pecados. Pero escuche, Dios tuvo misericordia de nosotros. Él nos amó cuando no lo merecíamos. Así es que Jesús no vino a condenar a la gente, sino a salvarla. ¿A qué vino Jesús? A salvarla. A ver, ¿cuántos se conocen el versículo de San Juan 3:16? ¿Cuántos lo saben de memoria? A ver, los de el primer servicio todos se lo sabían. A ver, lo podemos decir juntos. Diga, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? Amén. Yo sé que los hermanos allá en el PowerPoint ya se me adelantaron un poquito y algunos ya copiaron.
La mayoría de nosotros nos conocemos el verso de San Juan 3:16, pero ¿qué dice el verso 17? Dice, ahora sí, hermano, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. A ver, ayúdeme, sino para que el mundo sea salvo por él. A ver, ¿para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Para que el mundo sea salvo por él. ¿Verdad que lo contrario a la compasión es la condenación? Jesús no vino a condenarnos. Jesús vino a salvarnos. Diga conmigo por favor esto, dígalo fuerte, diga: una iglesia que no demuestra compasión para los que la necesitan es una iglesia desenfocada y desconectada del corazón de Dios. Mis queridos hermanos, no podemos decir que tenemos pasión por Dios si no tenemos pasión por la gente. No podemos decir que amamos a Dios y odiamos a la gente. La palabra de Dios dice: ¿cómo puedes decir que tú amas a Dios a quien no miras y odias a tu hermano a quien sí miras? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, que estamos apasionados por Dios, y cuando miramos la necesidad de la gente nos hacemos a un lado? Somos indiferentes ante la necesidad de la gente. Hermanos, estamos rodeados de necesidades. Estamos rodeados de personas que necesitan un milagro de Dios en sus vidas. Y nosotros, la iglesia, tenemos que estar presentes para bendecir la vida de la gente. Jesús vio las heridas emocionales y el vacío espiritual de esta mujer y la vio con compasión. Es fácil criticar y condenar el comportamiento de las personas. Es fácil enojarse por la maldad de la gente. Es fácil ser indiferentes ante las necesidades de la gente. Pero escuche esto: la iglesia debe ser un lugar seguro para personas que necesitan ser restauradas. Hay muchos cristianos que condenan a la gente. Los conoce, pero gracias a Dios aquí en esta iglesia no hay. Aquí no hay. Porque aquí no enseñamos eso. Aquí enseñamos a amar a la gente. Aquí recibimos a todo mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando la gente viene a este lugar, Dios puede hacer un milagro en sus vidas. Dios puede restaurar al más vil pecador. Dios puede levantarlos, puede salvarlos. Creemos que el evangelio es poder de Dios para restaurar la vida de la gente. Creemos que el único que puede traer esperanza al mundo es Cristo. Lo creemos, por eso estamos aquí. Creemos que Dios es poderoso para hacer milagros en la vida de la gente. Lea esto conmigo, por favor. Diga: Dios quiere que veamos más allá del comportamiento. Diga: Dios quiere que veamos la necesidad que hay detrás del comportamiento. ¿Sabía usted que el comportamiento de muchas personas es el resultado de abusos físicos, abusos emocionales? Hay personas que han sido abusadas desde niños, personas que fueron abusadas verbalmente, personas que fueron abusadas sexualmente, personas que fueron abandonadas por sus propios padres, y ahora de grandes traen un vacío muy fuerte dentro de su corazón, y muchas personas están tratando de llenar ese vacío a través del sexo ilícito, a través del alcoholismo, de las drogas. ¿Sabe lo que mucha gente está haciendo? Se está refugiando detrás de eso. Por eso, escuche, en vez de criticar a la gente, necesitamos ver más allá de su comportamiento. Cuando usted mira el comportamiento de los jóvenes, no los critique. Ore por ellos. Acerquémonos a los jóvenes, porque muchos jóvenes han sido dañados en su corazón. ¿Me están escuchando en esta mañana? Jesús no miró el comportamiento de la mujer adúltera. Jesús sabía que esta mujer tenía un problema en su corazón, tenía una necesidad que iba más allá de su comportamiento. ¿Se recuerda de la mujer samaritana? Que cuando Jesús llegó al pozo, esta mujer estaba sola, pero dice la palabra que había fracasado 7 veces en sus relaciones. Se sentía fracasada, se sentía sola, se sentía despreciada. Y Jesús no vino a condenarla, no vino a decirle: mira, que ya tienes 4, no sé cuántos divorcios. Y Jesús no condena a la gente. Jesús quiere restaurar a la gente, y Jesús quiere hacerlo a través de ti, a través de mí.
Jesús quiere mostrar su amor a través de nosotros, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Tenemos el amor de Dios en nosotros. La palabra de Dios dice que Él ha derramado su amor a través de su Espíritu Santo que está en nosotros. Así es que nuestra compasión debe ser más grande que el comportamiento de aquellos que la necesitan. La compasión mira más allá de la apariencia. La compasión mira el potencial de las personas, hermano. Amén. ¿Cuál fue la segunda actitud de Jesús? Diga conmigo, la segunda actitud de Jesús. Diga, un gran desafío a los cambios. Lo podemos decir fuerte. Diga, un gran desafío a los cambios. Jesús tuvo compasión de esta mujer. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, yo no te voy a condenar. Pero luego le dice, lea conmigo el versículo 11, dice la palabra, ni yo te condeno. Le dijo, vete y no peques más. ¿Lo podemos leer juntos? Diga conmigo, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. A ver, ¿cuántos le dan gracias a Dios? Porque nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Cuando Dios te pide algo, Dios nunca te va a pedir algo a menos que te dé el poder para hacerlo. Cuando Jesús le dice a esta mujer, vete y no peques más, Jesús le estaba diciendo, yo te doy el poder. Porque Dios ha depositado el Espíritu Santo dentro de nosotros para vivir una vida victoriosa. Ahora tenemos el poder de decirle no al pecado. Antes no podíamos, porque estábamos encadenados por el pecado. Pero ahora los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el poder, tenemos el empoderamiento del Espíritu de Dios para decirle no al pecado. ¿Me están escuchando? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Por eso creemos que el Evangelio es poderoso para transformar la vida de la gente. Ninguna persona puede cambiar por sí mismo, hermano. Le digo algo, yo me recuerdo que muchas veces le prometía a mi esposa y le decía, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Te acordás? Y a la semana ya estaba otra vez haciéndolo. A ver, ¿cuántos hemos hecho promesas que no hemos cumplido? A ver, no me dejen solo aquí porque me están viendo como medio raro. Pero ¿verdad que todos hemos hecho promesas que no hemos podido cumplir? Y la razón por qué no hemos podido cumplir es porque no tenemos el poder para dejar el pecado por sí mismos. Necesitamos el poder de Dios en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, léalo conmigo por favor, diga, porque no me avergüenzo del Evangelio, diga, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. El Evangelio es poderoso para transformar el corazón de la gente. El Evangelio es poderoso para cambiarle la vida a la gente. Y el problema de las personas está en el corazón y Dios opera en nuestros corazones. Quiero que diga esto, por favor, diga, no importa los fracasos y pecados que hayamos cometido. Dígalo fuerte, diga, en Cristo tenemos la posibilidad de cambiar. No importa, hermanos, cuántos fracasos hemos tenido, no importa cuántos pecados hemos cometido, todos en Cristo tenemos la posibilidad de cambiar. Todos. Quiero que leamos esto porque esto es poderoso. Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, del versículo 9 al 11. Mire qué interesante lo que vamos a leer. Léalo conmigo. Diga, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? A ver, ¿quiénes no van a heredar el reino de Dios? Los injustos. Y luego mire lo que dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ¿está leyendo conmigo? Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire lo interesante, mire cómo cambian las cosas aquí. Dice el versículo que sigue. ¿Qué dice? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo, dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego nos da una lista de pecados. Y nos dice, ¿verdad? Que los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los maldicientes, los estafadores, los borrachos, los avaros, dice la palabra, no heredarán el reino de Dios. Pero lo interesante que dice, el Señor dice, y esto erais en tiempo pasado. Esto quiere decir que el evangelio de Cristo tiene el poder para transformar el corazón de los borrachos. Tiene el poder para transformar el corazón de los homosexuales, de las lesbianas. Tiene el poder, escuche, para cambiar el corazón de cualquier pecador. Por eso la palabra dice, y esto erais algunos de vosotros. ¿Verdad que la mayoría o todos los que estamos aquí, verdad que éramos pecadores en algún área, hermano? ¿Cuántos eran borrachos? Solo el hermano Alejandro y yo. Lo bueno que éramos, ¿verdad, hermano? Y esto erais. Mis queridos hermanos, el evangelio es poderoso. El evangelio es poderoso para transformar la vida de la gente. Por eso es que usted y yo debiéramos estar predicando el evangelio de Cristo. Usted y yo debiéramos creer en el poder de Dios. Cuando usted mire a la necesidad en una persona, no la critique, no la juzgue, no la condene. Háblele del amor de Cristo. Muéstrele con su vida y sus acciones el amor de Cristo para que Dios haga una obra en su corazón. Alguien me habló a mí de Cristo. Alguien me dijo, tú tienes esperanza. Escuche, cuando la gente no miraba esperanza en mi vida, no miraba esperanza en mi matrimonio, alguien se atrevió a creer que Dios podía hacer un milagro en mi vida. Alguien oró por mí y Dios ha tocado mi corazón. Y por eso es que hoy predico la palabra, porque Dios ha hecho un milagro en mi vida. Dele un aplauso a Cristo en esta mañana. Escuche esto, hermano, por favor. Son muchos los que creen que se pierden porque han cometido cierto pecado. Pero uno no se pierde por ser asesino. Uno no se pierde por ser mentiroso o ladrón o adúltero o homosexual o por cometer otros pecados. Una persona comete estos pecados porque está perdida, porque no cree en Cristo. Pero verdad que el evangelio nos transforma, mis queridos hermanos. El sacrificio de Cristo en la cruz y el poder de su Espíritu hacen posible la transformación de las personas. Por eso dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, diga conmigo todas, son hechas nuevas. Dios nos perdona, nos limpia. Pablo dice, pero esto erais algunos de vosotros, pero ya han sido lavados por la sangre de Cristo, ya han sido santificados por el poder de su Espíritu. O sea, Dios nos ha apartado a través de su Espíritu. Ya han sido justificados. ¿Qué significa eso? Pablo dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero cuando tu corazón viene a Cristo, cuando le entregas tus pecados a Cristo, Él te perdona, Él te justifica delante de Dios. Significa que Dios te declara justo, como que si nunca hubieras pecado, limpio de todo pecado. Qué tremendas noticias. Qué tremendo poder del evangelio, hermanos queridos. Porque aunque la gente diga, ese no cambia ni volviendo a nacer, eso no es cierto. Escuche, podemos volver a nacer de nuevo en el Espíritu, a través del Espíritu de Dios. Podemos ser limpiados, lavados con la sangre de Cristo. Y el Espíritu de Dios nos sella como hijos de Dios. Y ya no estamos bajo condenación, porque ahora Cristo está dentro de nosotros. Así es que todos necesitamos, escuche, el desafío de cosas mejores. Jesús nos da una nueva oportunidad, pero también nos desafía a tomar responsabilidad por nuestras acciones. Jesús no solamente tuvo compasión de la mujer adúltera. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús estaba consciente de que ella había pecado. Por eso le dice, vete y no sigas pecando.
No sigas cometiendo los mismos errores, porque el pecado te destruye. Satanás usa el pecado para destruir la vida de la gente. Matrimonios se destruyen, familias se destruyen. Por eso cuando miramos por las calles a las personas que están tiradas en el suelo, que están drogándose, que son adictos a los vicios, escuche, están atados por el diablo. El pecado los está destruyendo. Y a veces los miramos y pareciera como que ya no tienen esperanza. Pero ¿cuántos creen que Dios tiene el poder para transformar la vida de esas personas? Se recuerda del endemoniado gadareno que estaba completamente destruido porque estaba poseído por demonios. Nadie se quería acercar a él, todos le tenían miedo. Pero escuche, Jesús llegó a la vida de este hombre y Cristo lo liberó de la posesión satánica que estaba en él. Este hombre dice que estaba sano y en su juicio cabal y regresó a su casa completamente transformado. Y este hombre que había experimentado la gracia de Dios, dice que venía por todo el camino predicando el evangelio, diciéndoles que Cristo lo había restaurado. ¿Cuántos creen que la iglesia debiera compartir el amor de Dios con otra gente? Escucha, si Dios ha hecho algo por ti, compártelo con otras personas. ¿Verdad que estamos rodeados de amistades que necesitan un milagro de Dios? ¿Sí o no? Diga conmigo esto, por favor. Diga conmigo, Dios no está de acuerdo con un comportamiento inapropiado. Dios nos desafía a hacer cambios. Diga, nos desafía a ser responsables. Esto quiere decir, hermanos, que ya Jesucristo hizo su parte en la cruz del Calvario, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que venir y refugiarnos en Cristo. La mujer adúltera se volvió a Jesús para encontrar un lugar seguro. Ella se dio cuenta que solo Jesús podía satisfacer su necesidad. Ella se dio cuenta que solo Jesús podía hacer una diferencia en su vida. Antes de terminar en esta mañana, ¿alguien está recibiendo la palabra en esta mañana? ¿Alguien se puede ver como un instrumento de Dios? ¿Sabe cuál es el problema a veces que tenemos? Yo lo decía en la mañana. Es de que a veces no sabemos diferenciar entre aceptación y aprobación. Esto es muy importante, hermanos, porque escuche, cuando Jesús llegaba a la vida de una persona, Jesús les creaba una atmósfera de aceptación. Diga conmigo, aceptación. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que a Jesús se acercaban las personas como las prostitutas se acercaban a Jesús? ¿Ha leído eso? Ladrones se acercaban a Jesús. Zaqueo era ladrón, ¿se recuerda? ¿Y verdad que dice la palabra que Jesús fue a su casa a comer con él? ¿Cuántos creen que debiéramos estar más cerca de la gente que tiene necesidad? Pero escuchen, no acercarnos a ellos para condenarlos y decirles, mira, que tenés que arrepentirte porque te vas a ir al infierno. ¿Conoce gente así? No. ¿Qué hizo Jesús con ellos? Los amó, ¿verdad? Les creó una atmósfera de aceptación. Y el amor de Cristo hizo que ellos cambiaran sus corazones. Lo que transforma la vida de una persona no es la condenación, es el amor. Dice la palabra de Dios que nosotros amamos a Dios, no porque nos señaló, no porque nos criticó, ¿verdad? No porque nos condenó. Dice la palabra que lo amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. O sea que cuando no merecíamos el amor de Dios, Dios nos amó. Y ese amor nos ha cambiado y nos sigue cambiando la vida. Por eso es que estamos aquí. Por eso le adoramos. Porque no nos sentimos amenazados en su presencia. Él nos restaura nuestros corazones. Escuche, usted puede aceptar a la gente y no necesariamente significa que usted está aprobando su estilo de vida. No, yo no me junto con ese porque es un borracho. Yo no lo visito porque ese es un estafador, es un ladrón. No, mira, yo no quiero nada con esa familia porque son unos chismosos y usted sabe que la gente habla a veces mal de la gente, ¿sí o no? Sí. Yo sé que ustedes no hacen eso, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿dónde se necesita más el amor de Dios? ¿Verdad que ahí con ellos? ¿Verdad que es fácil amar a los que amamos, a los que nos aman a nosotros?
¿Verdad que es fácil estar con gente, verdad, como ustedes, verdad, que se portan bien, que tienen buenas actitudes? Pero escuche, ¿dónde se necesita más el amor de Dios? En aquellos que muestran un comportamiento que no nos gusta. Recuerde esto, el comportamiento de ellos es el reflejo de una necesidad interna de su corazón. Tenemos que acercarnos a ellos para salvarlos, para traerlos a Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, como iglesia, escuche, cuando salimos de este lugar y el día de mañana vayamos a nuestras escuelas, los jóvenes, y vayamos a nuestros trabajos, vamos a ver a la gente de una manera diferente. En vez de criticarlos por su comportamiento, vamos a ver la necesidad que está en el corazón. Y nos vamos a acercar a ellos y le vamos a extender nuestro amor, nuestra mano para ayudarles, para escucharlos, para preguntarles cómo estás. Y ellos van a abrir su corazón contigo y Dios te va a dar la oportunidad de bendecirlos, de orar por ellos, de invitarlos a la iglesia. Amén, hermanos. Acuérdese, recuerde esto. Cristo ya no está aquí con nosotros físicamente, pero la iglesia de Dios está aquí en esta tierra. Esto quiere decir que cuando vayamos mañana a nuestros trabajos, a ver, ¿quién va a ese trabajo? Cristo va con nosotros. Cristo va a través de nosotros. Amén, hermanos. En vez de estar peleando con los vecinos, estos cómo prenden música a todo volumen, de banda. No se haga, si esa era la que le gustaba antes a usted. ¿Verdad, Juanita? ¿Verdad que muchas personas se les ha olvidado de dónde Dios los ha sacado, ¿no? Pero estamos rodeados de mucha necesidad. Y el día de mañana y esta semana Dios te va a usar para bendecir la vida de alguien. Hermana Karina, ¿ustedes se regresan a dónde? ¿A Chicago van a ir? A Florida. Oh, ok, pensé que Chicago. Bueno, ahí en Florida, ahí cerca de ustedes hay familias que necesitan conocer a Cristo. Y yo quiero que todos entendamos algo. Escuche, Dios nos tiene a cada uno de nosotros, geográficamente hablando, nos tiene estratégicamente en lugares para que en esos lugares podamos compartir el amor de Dios. ¿Verdad que todos tenemos amistades que necesitan conocer a Cristo? ¿Qué tenemos el 8 de marzo en esta iglesia? Tenemos el día de ¿qué? Del amigo. Vamos a invitar a nuestros amigos. Vamos a comenzar a orar por ellos para que Satanás, escuche, los suelte, para que Cristo rompa las cadenas del pecado. Porque mire lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. No se asuste, o sea, no me mire así. A ver, lo lee conmigo, diga conmigo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Diga, para deshacer las obras del diablo. Esto quiere decir, mis queridos hermanos, que Satanás está destruyendo la vida de la gente a través del pecado. Amén, el pecado destruye, ¿sí o no? Pero la buena noticia es, para esto apareció Jesucristo para deshacer las obras del diablo. Mire lo que dice la palabra en San Juan 10 y 11. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Qué más? ¿Qué dice Jesús? A ver, ayúdeme. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y luego el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuántos pueden agradecerle a Cristo por su sacrificio? Le digo algo, si Cristo no hubiera muerto por usted y por mí, estuviéramos todavía bajo maldición. Estuviéramos, escuche bien esto, condenados en nuestros delitos y pecados. Estuviéramos muertos. Pero gracias a Cristo, escuche, usted y yo ya no estamos bajo condenación. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? No estamos bajo condenación, porque ya alguien fue condenado por nosotros. Ya alguien pagó el precio por nosotros. Y en el sacrificio de Cristo, Cristo venció a Satanás, le quitó las llaves al diablo. Y ahora toda persona que pone su confianza en Él puede ser libre de todo pecado.
Y nosotros estamos aquí para hacer este trabajo. La obra que Cristo hizo en la cruz ya está hecha. Pero ahora la iglesia tiene que llevar este mensaje. La iglesia somos nosotros. La iglesia no es este edificio. La iglesia es usted. La iglesia somos nosotros. Y la necesidad más grande de cada persona es la salvación. Diga conmigo la salvación. Millones de personas se están muriendo y se están yendo al infierno. ¿Qué sientes cuando escuchas algo así? ¿Qué sientes cuando escuchas esto? Personas que se están muriendo sin esperanza. Personas que se están muriendo y se están yendo al infierno. Y escuche, y ya no hay esperanza para ellos. Por eso tenemos que predicar el evangelio. Por eso tenemos que invitar a la gente para que venga. Por eso es importante crear un espacio, una atmósfera de aceptación, no una atmósfera de condenación. ¿Cuántos creen que Dios puede llenar este lugar de familias? Y Dios va a comenzar a traer, escuche, prostitutas, drogadictos, borrachos, ladrones, porque este lugar es un lugar seguro. Este es un lugar para que Dios transforme el corazón de los homosexuales, de los pecadores. Este no es un lugar de personas perfectas. Este es un lugar de personas que necesitan la ayuda de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Hechos 10:38. Léalo conmigo, por favor. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. A ver, ¿cuántos tienen el poder de Dios en ustedes, en nosotros? ¿Verdad que el Espíritu de Dios está en nosotros? Y así como Jesús andaba haciendo bienes, así como Jesús andaba sanando, restaurando, eso es lo que usted y yo vamos a hacer en el nombre del Señor. Póngase de pie en esta mañana.